Amigos, qué gusto encontrarlos de nuevo. Efectivamente, continuaremos con los conversatorios con el doctor en educación Alejandro Rodríguez Rodríguez. Participan la doctora Laura Flores Reyes y un joven estudiante de educación superior, Ángel Almaguer. Él estudia en la Facultad de Contaduría y Administración, estudia la licenciatura. Muy bien, doctor Alejandro, muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Jorge, doctora Laura, Ángel, un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio que nos permite hablar de algo que nos apasiona, la educación. Y gracias. Y dejamos la vez pasada en pendiente el tema de cómo desarrollar la preventividad a nivel de las instituciones y a nivel de los docentes. Entonces, si no tienen inconveniente, le pido a Laurita que haga la primera pregunta. Lau. Claro que sí. Doctor, las palabras trasladan voces y las voces pues generan compromisos. Queremos preguntarle cómo deben las instituciones educativas preparar a los docentes desde el método preventivo a nivel universitario. Sí, muy bien. La propuesta, doctora Laura, se centra en 4 elementos, pero el presupuesto previo es considerar que lo que yo voy a decir parte de una línea muy humanista. Y segundo, voy a estar hablando de cuestión de valores, axiología. Ese es el presupuesto. Entrando a tu pregunta, doctora, fíjate que el primer elemento que una institución y un docente tendría que considerar es el nivel de benevolencia que se posee como persona. Es una palabra poco utilizada en nuestro lenguaje, ¿eh? Tiempo atrás era muy usada en el ámbito filosófico, en el ámbito de reflexión, donde se nos hablaba que la persona benevolente era aquella que quería el bien para sí mismo y el bien para los demás. Y aquí estoy partiendo de que el ser humano busca lo bueno para sí y lo bueno para los otros. Imagínate en los docentes, directivos e instituciones que busquemos el bien para nosotros y el bien para los demás. El bien común, si tú quieres llamarle. Es el primer rasgo a considerar. Un segundo rasgo a considerar cuando estamos hablando de esta dinámica institucional y personal a nivel superior es hablar de la razón, una razón preventiva, lo planteo yo en mi texto. La razón preventiva tiene 4 elementos. Los voy a mencionar muy brevemente, sabiendo que quien guste después entre a los textos, vaya a profundidad. El primer elemento de la razón preventiva es abrirse al diálogo, poder ser una persona que dialoga. Esto se va dando cada vez más, doctora, Jorge, Ángel, porque nuestra dinámica educativa va cambiando. Años atrás teníamos al docente que lo sabía todo y al alumno que recibía toda esa información. En la razón preventiva decimos que es un diálogo donde ciertamente alguien tiene un poco de más experiencia y quizá conozca más elementos, con alguien que tiene un poco de menos experiencia y tiene quizá menos elementos conceptuales o de lenguaje, pero que a final de cuentas ambas personas se enriquecen y ambas personas aprenden una de otra. Entonces ese es el segundo elemento de la razón preventiva. Y entonces tenemos otro más, que en esto eres experta, doctora, es la cuestión de la justicia. La razón preventiva necesita diálogo, necesita justicia. Hablar de la justicia es hablar del derecho que yo tengo a recibir lo mejor y la responsabilidad, la obligación que tengo a ofrecer lo mejor. Dígase del docente, dígase del alumno. Imagínate un espacio escolar donde todos somos conscientes de esto. Voy a dar lo mejor de mí porque es un derecho que tiene el otro y es una responsabilidad mía. El tercer elemento de la razón preventiva es hablar de la razonabilidad. Aquí es hablar intentar entrar a esta dinámica de conocer a los demás, no solamente por la lista de asistencia y los más destacados y los menos destacados. Es intentar llegar a los otros porque estaríamos invitados a pedir aquello que el otro puede dar.
ni más ni menos. Seríamos irrazonables si pedimos algo que el otro no puede dar, pero también seríamos irrazonables si pedimos menos de lo que puede dar. Los antiguos le llamaban el justo medio y ahí encontraban la virtud. Entonces es considerar este elemento, la razón como diálogo, la razón como justicia, la razón como razonabilidad y la más provocadora de estas partes de la razón como motivación. Lograr que mis alumnos y compañeros descubran el valor que de fondo les estoy proponiendo. Si ustedes recuerdan, cuando éramos niños, nos insistieron muchas veces en casa sobre un valor. Pon en orden tu cuarto. Siempre lo sentimos una obligación hasta que no descubrimos la importancia del orden en nuestra vida como un valor asimilado. Y decimos, esto ya no es una obligación, es parte de mí y me hace mejor persona. Trasladando esto a una escuela, a una universidad, a un aula virtual o física, imagina la provocación de humanización y de preventividad desde donde lo estoy proponiendo para un docente que quiere impactar. Entonces tenemos la benevolencia, tenemos la razón y el tercer elemento que ya lo había comentado y lo profundizo un poquito. Yo como docente y como institución ni lo tengo todo ni lo puedo todo. Estoy necesitado de los demás. Pero también los otros quieren siempre, y yo, rebasar los límites. Si ya logré algo, quiero algo más. Si logré algo más, quiero un poco más. Entonces, el tercer elemento de esta propuesta es hablar de alguien que es sensible a la apertura al otro, a los otros, y en esta actitud de benevolencia, utilizando la razón. Son los primeros elementos que tendríamos que considerar, doctora Jorge Ángel, y si lo lográsemos, al menos conceptualmente, te aseguro que habría un cambio institucional muy interesante, tanto en la cultura como en la organización y en la manera de afrontar el aprendizaje. Caray, qué interesante lo que dice el doctor Alejandro Rodríguez, doctor en educación por la Universidad de San Francisco. Cuando escuché benevolencia, tuve la impresión de que podría tratarse de aquellos maestros a los que los muchachos les llaman los maestros barcos, pero no, de ninguna manera. Un maestro barco, ha quedado muy claro por la explicación que da el doctor, un maestro barco es irrazonable e injusto. Bien, Ángel Almaguer, ¿tú cómo ves las cosas? Pues, vaya, me parece un punto bastante, como usted lo dijo, con benevolencia, a diferencia de un maestro barco, ¿no? Entonces, creo que sí se destaca mucho esos puntos. A lo que me lleva a otra pregunta, ¿cómo deben compaginar los docentes su programación docente con la preventividad? Sí, mira, Jorge Ángel, doctora, es muy interesante el tema como lo planteas, y Ángel, como estudiante, tú dirás, ¿dónde lo voy a ver? Por desgracia y por suerte, te comparto, por desgracia no lo vas a ver reflejado en ninguna planeación. Difícilmente un maestro llegue y te dé en su planeación de clase, te diga, hoy vamos a desarrollarnos más como personas en el uso de la razón. Será muy difícil, porque el sistema educativo no va en esa línea. La respuesta, Ángela, la tendrás en el currículum oculto que se le llama. Aquello que intencionalmente una institución busca más allá de una planeación y una programación. Y que un docente, en el mejor de los casos, tendría que manifestar en cada sesión que tenga con sus alumnos. Estamos hablando, les decía al inicio, Ángeles, estaba hablando de valores, estaba hablando de cuestión axiológica, de un humanismo muy, muy de esperanza, positivo y de posibilidades. Entonces, imagina un docente así. Pero está la otra parte, Ángel, también. Imagínate un alumno dispuesto a ser racional, a tener el derecho a recibir la mejor educación, pero también la responsabilidad de querer aprender en el más alto estándar posible. Es un trabajo conjunto. ¿Cómo ves, Ángel? Interesante, ¿no? Me parece. Sin duda.
Laurita, veo que tienes ahí otra pregunta ya listísima. Sí, me encantaría preguntarle, doctor, ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar el método? ¿Cómo ver los resultados? Y ahí también, qué buena pregunta, doctora, muy, muy interesante. Hasta el día de hoy, en el discurso oficial teníamos la evaluación de competencias, evaluación por objetivos, y que en el fondo estandarizan. Y quizás es necesario en un sistema nacional tener ciertos estándares para saber quién está apto y quién no. La propuesta preventiva cuida eso, es necesario, es razonable, pero va un poco más allá. Se centra en lo que alguna vez comenté en videos anteriores, se centra en el logro de la persona, en la valoración del proceso personal que va llevando. Y esto compagina muy bien. Yo te pido que des lo que tengas que dar, no más ni no menos, razón, pero también cuido la parte del proceso personal. Y quizá sin alterar y violentar momentos ya marcados por calendarios oficiales, podemos acompañar un poco a cada uno de los compañeros alumnos en su proceso personal. Y lo hemos visto y vivido, quienes hemos dado clase. Tenemos un día donde el ánimo del grupo no es como para dar una clase de cátedra. Es un momento de abrir el diálogo y escucharles. Eso es educativo. Y hay momentos en que tú dices, bueno, ya les di los 5 minutos de distracción y descanso que necesitaban. Vamos a dar el tema y vamos a darlo con profundidad. También es educativo. Entonces, la respuesta un poquito, doctora, es esto. Sin descuidar lo que nos pide la planeación y la programación oficial, dar este extra, porque me interesa benevolentemente el bien mío y el bien del otro. Y muchas veces el bien del otro, en este caso del estudiante, va más allá de solo poner la nota apoyándose en un trabajo o en un examen. No sé si soy claro, digo, podríamos dialogar más, pero... Perdonen que interrumpa, está muy interesante lo que conversan. Lo que veo es que no solo es perfeccionar las habilidades, adquirir las competencias, el saber hacer con lo que has aprendido, sino también el tener la actitud de hacer lo que aprendiste para bien tuyo y bien de los demás. Es decir, aquí es una cuestión de actitud. Aquí mi pregunta es, entonces, ¿qué tanto puede variar la calificación que se obtiene mediante un trabajo? ¿Qué tanto puede variar hacia arriba? No digo hacia abajo, pero sí hacia arriba por la actitud y la aptitud. ¿Cómo maneja el joven la aptitud y la actitud? ¿Qué tan ético es eso? Fíjate que mi experiencia, Jorge, como docente de varios años, es lograr individualizar, personalizar la experiencia de aprendizaje en el aula. No es solamente otro alumno el que tengo frente a mí, es Ángel, o es Karina, o es Laura, que junto a ellos hay una historia personal, un modo propio de aprender. Mi labor como docente será motivarte a que aprendas más y mejor. Si fallo en la motivación, en realidad no es un fracaso, es agotar mis recursos como docente razonablemente. Y quedará la provocación al alumno de confrontarse y decir, ¿tú lograste agotar tus recursos para mejor aprender? ¿O tu aptitud fue tan buena, pero tu actitud falló? O al revés, tienes una muy buena actitud y entonces yo necesito darte más herramientas para que seas apto a aquello que quieres. Tenemos esas dos situaciones. No sé si ayuda un poco al diálogo, Jorge. Me parece que podríamos dar espacio a seguir dialogándolo. Quiero dar algunos elementos nada más. No sé. Adelante, doctor, adelante. Sí, entonces creo que va por ahí, ¿no? Entonces decirte, cierto, la aptitud quizá nos mueve en competencias, en habilidades, en conocimientos, en destrezas. La actitud toca el centro de la persona, a lo cual en mi texto yo llamo el corazón,
el centro de la persona, no por lo emocional, sino porque físicamente, al menos biológicamente, está en el centro, ¿no? Aunque no sea su labor principal, pues decir, tocar el centro de la persona, tocar esa parte motivacional, y no solo en el plano de decir que estén bien, que te sientas a gusto, no. Descubrir el valor que te mueve de fondo. Detrás de esto hay una teoría de la motivación que va más allá de solo este discurso de motivación intrínseca y motivación extrínseca. La provocación más bien es decir, te motivo a que tengas logros racionalmente alcanzables que se transforman en metas. Metas de acuerdo a tu dinámica, metas de acuerdo al momento en el que te encuentras en tu desarrollo personal, metas de acuerdo al momento de aprendizaje y el estilo que tú tienes. Y entonces será interesantísimo. Tendrás en el salón de clase a alguien que le dices, oye, entrégame un trabajo, le das los lineamientos y la creatividad de él o ella rebasa lo pedido. No puedes no considerarlo en la evaluación. Y no está siendo injusto. Estás dando los lineamientos básicos para todos. Pero tampoco puedes restringir y decir, ok, tu creatividad no tiene nada que ver en esto. Pues, ¿por qué no? Es parte de su personalidad. Y tendrás el otro chico que dirás, ok, necesito dialogar contigo porque tu trabajo dio el mínimo y tú puedes dar el máximo. Quizá el cambio de actitud se necesita. Sí, muy claro. Permítanme recordar que nuestro entrevistado, el doctor Alejandro Rodríguez, es doctor en educación por la Universidad de San Francisco, investigador residente en temas educativos en la Universidad de Berkeley, en California, y participan una académica de muchos años, doctorada en administración pública, la doctora Laura Flores Reyes, y un joven que avanza en sus estudios de licenciatura en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Vamos con Ángel Almaguer, precisamente para que como chico, como joven, como alumno nos enriquezca. ¿Qué tienes por ahí de pendientes de preguntas, Ángel? Claro, de hecho me fue una excelente pregunta, la cual es, en un ámbito familiar y claro, personas adultas, ¿cómo se debería de aplicar todo esto mencionado anteriormente? Ok, Ángel, te agradezco mucho la pregunta, es muy interesante, ¿eh? Y te comparto, fíjate que si movemos esta reflexión de preventividad a un ámbito más allá de lo escolar formal, como podría ser la familia, yo te diría que hay 4 elementos que también lo toco en el texto de Educadores Líderes, y te digo que necesitaríamos la actitud de la persona para que sea un ambiente que permita, como suele suceder en los núcleos familiares, una persona que favorezca la nutrición, y no estoy hablando solo de lo físico, necesitamos nutrirnos culturalmente, necesitamos nutrirnos deportivamente, necesitamos nutrirnos psicológicamente, tendría que haber nutrición, tendría que haber cuidado, tendría que haber crecimiento, tendría que haber respeto. Como un elemento importante, ser preventivo en casa sería generar este núcleo de familiaridad, este núcleo familiar. Pero también sería generar este espacio de encuentro espontáneo. Oye, qué triste sería tener una familia donde tengo que sacar cita con papá o mamá, o que el adulto en casa, para poder dialogar con él o con ella. El ambiente en casa es espontaneidad, porque hay cercanía y hay familiaridad. Imagínate si lo trasladamos al aula, poder tener docentes que busquen este encuentro espontáneo, donde el interés mutuo sea un aprendizaje mejor, un crecimiento como persona. Un tercer elemento que ya lo mencioné antes, lo reafirmo ahorita, Ángel, es decir, necesitaríamos considerarnos como las personas que asumimos vitalmente lo que proponemos, que somos lo que decimos querer que los otros quieren ser. Esto es interesantísimo y sería un tema de seguirlo dialogando, ¿no? Y la cuarta parte es considerar que todas las personas tenemos anhelos profundos. En el ambiente familiar, lo ideal sería que mi anhelo profundo sea nutrido, sea promovido y sea sostenido.
Un anhelo que todos tenemos, o que la mayoría tendríamos, es quiero ser feliz. Y sabemos que la felicidad es un camino que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. ¿Cómo sostenerlo? ¿Cómo nutrirlo? ¿Cómo proyectarlo? Sabemos que las personas queremos ser reconocidas, respetadas, amadas. ¿Cómo hacerlo? Sostenerlo, acompañarlo, nutrirlo, proyectarlo. Entonces, ante tu pregunta, Ángel, que es muy interesante y da mucho para el diálogo, yo te diría, necesitaríamos estos elementos. Un espacio, un ambiente con rasgos familiares, un ambiente donde hay espontaneidad y encuentro, un ambiente donde sabemos que es intencional lo que propongo, educativamente hablando, lo mejor para el otro, benevolente, y un elemento más de buscar promover, sostener, acompañar los anhelos más profundos que tenemos todos, los anhelos de bondad. Reitero, inicié diciendo en nuestro encuentro, voy desde el humanismo, soy optimista, tengo esperanza y veo la parte más positiva del ser humano. De ahí que es esta reflexión. Y que pueden profundizar más en el texto de Educadores Líderes, que es el texto donde me doy el espacio a proponer más elementos. Y que en el dato técnico, en la ficha técnica de este video, estará el nombre del libro y el nombre del autor, que es el doctor Alejandro Rodríguez. Vamos a las conclusiones, doctora Laura Flores Reyes. Laurita, ¿con qué te quedas? Como profesora, realmente vemos aquí una oportunidad de la profesionalización para obtener herramientas a fin de desempeñar nuestra labor educativa. También, como le comentaba al principio, las palabras tienen significados y trasladan voces. Aquí encuentro el contenido de este método preventivo hacia una formulación de una política pública que dé alcance a otros profesores que no tienen la oportunidad de escuchar este video, de accesar al libro, y realmente que las palabras vuelen para que lleguen a otros profesores con esta oportunidad de profesionalización y también de preocupación de las autoridades. Las autoridades están entregadas a implementar y a evaluar la educación. Su compromiso es amplio, su compromiso es fuerte, y usted hace una aportación enriquecedora, y que pues sea la comunidad digital y estos medios como podamos hacer llegar este conversatorio que ha tenido relevancia, y se agradece a los participantes. Gracias a la doctora Laura Flores Reyes. Ella es la directora general de Scripta Manent. El proyecto, bueno, ya es una realidad, que hace posible este tipo de conversatorios, gracias también a la benevolencia del doctor Alejandro Rodríguez. Las conclusiones de un estudiante de nivel superior, Ángel Almaguer. Ángel. Claro, con todo este conversatorio y toda esta reflexión, creo que me es muy importante destacar que no solamente nos dirigimos en cuanto a la preventividad en el sector escolar, sino también en el hogar, ya sea por los padres o tutores, que es prácticamente un ciclo en el cual se abarcan prácticamente todos, y que al menos una opción óptima es que se debería de hacer o cumplir. Más sin embargo, creo que lo hemos visto y se mencionó al principio, tal vez no todos lo cumplen o se llega a cumplir en su totalidad. Es, Ángel, un gran compromiso el que tiene uno como docente, pero también quisiera subrayar que, como lo dijo el doctor Alejandro Rodríguez, implica compromiso por parte también de los jóvenes. Ángel, muchísimas gracias. Doctora Laura, muchas gracias. Doctor Alejandro Rodríguez, su conclusión. Mi conclusión del día de hoy, Jorge, gracias. Laura, muchas gracias. Ángel, también es plantearles que la preventividad es posible,
y que al final del día el fruto más interesante que te deje este empeño por ser preventivo es que tú te construyes como mejor persona y puedes hacer que los demás también logren sacar lo mejor que tienen como personas. Esa es mi conclusión del día de hoy. Magnífico. Pues la próxima semana, ¿de qué vamos a platicar, doctor? Anticípenos, por favor. Podemos hablar de estrategias preventivas. Ahorita hablamos de todo lo que es el contexto, si tú quieres un poco teórico, práctico, son estrategias preventivas que van a hablarnos de la escuela, de la persona y del contexto. Ya quedamos. Mi gratitud a la doctora Laura Flores Reyes, a Ángel Almaguer, al doctor Alejandro Rodríguez, a Karina Aguilar Castro por estar pendiente de las cuestiones técnicas. Jorge Santa Cruz los espera muy pronto aquí en este espacio digital de Scriptamanen, donde la palabra se vuelve reflexión que orienta hacia la libertad. Hasta entonces.